Dímelo, Corillo, estamos activos otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana, activo nuevamente. Estamos aquí. Obviamente triste por demás, ya vamos a hablar de eso, pero aquí estoy solidario contigo como siempre, para mí. No te dejaré nunca ni en las cuestas. Estamos activos. Estamos activos. Y te traigo un mensaje de aliento. El día así vengo. Yo vengo diferente. Mensajes de aliento. Se acabó ya lo del payaso. Ya eso pasó. Ya eso no hay más tiraera. Bueno, eso con calma. Bueno, anoche la tiraste rápido. Porque no esperaste ni 2 segundos. No, porque yo Mira, a las 10 se acabó el juego. A las 10 y 2. 3 y 2 el post de Corti estaba arriba. Yo, vayan a mis redes sociales. Corti no da break. Es que pues yo te lo dije. Y como fui tan seguro y te lo dije. Y no yo solo te digo, como dicen unos panas míos, Chris y Eddie, Sports Talk, same energy. O sea, cuando si en algún momento se vira la tortilla, pues siempre, así voy. Siempre va a haber la energía que tú quieras. Está bien, pero así mismo voy. No importa. O sea, aquí estaré. Ok, perfecto. Aquí estaré siempre. Solo digo. Sólido. Activo siempre. Si me tocará, no sé, pero cuando me toque, lo haré. 2078. Esperemos que estemos activos todavía para el 2078. Vamos a estar activos. Vamos a estar activos. Así que, Corillo, como siempre, agradecido a todos ustedes por estar aquí en Corti The Show. Recuerda, bien importante, suscríbete a este canal. Dale like, comparte este contenido, deja tus comentarios, deja que te gusta, que estás de desacuerdo con nosotros, que estás de acuerdo. Si me vas a zumbar a mí, le vas a zumbar a Jesús Quintana. No solamente zumbarle, te pueden dar mensajes de aliento también, o qué usted piensa que va a pasar con los Osos de Manatí, porque no necesariamente a lo mejor después del half de All-Star Break vienen a ganarlas todas. Así que uno nunca sabe. Así que agradecido con ustedes. Siguen al pan aquí Jesús Quintana PR en Instagram. A mí me sigues como Corti_PR. Y nos siguen en todas nuestras redes sociales como Puerto Rico Sports Nation. Ok, Jesús Quintana. Háblame. Yo siempre quiero comenzar obviamente con los temas calientes. Claro, no, porque me gusta sacarlo del sistema primero. Sacamos y después rápido, entonces hablamos de todo lo que tenemos que hablar. Hablamos de todo esto, pero vamos rápidamente a hablar del juegazo de ayer de entre los Osos de Manatí y los Cangrejeros de Santurce. En un momento dado pensamos que los Osos iban a ganar. Bueno, tuvimos hasta halftime dominando el juego y después... Especialmente cuando sales a San Whiteside por lesión. Sí, que ¿verdad? Que eso no se vio bien. Y eso es una lesión, un cantazo duro para el Cangrejo para sus aspiraciones al campeonato. No, y es irónico porque entonces la noche anterior te anuncian que puede ser una dupla de Torres gemela de Solinger y Whiteside. Claro. Y ahora hay que ver si se va a dar. Porque hay que ver cómo está Whiteside. Qué misterioso, ¿no? Que viene de momento Solinger y Whiteside. Pero obviamente ahí sí que no, porque... Yo realmente vi la jugada y yo no creo que fue... No. No creo que fue showcito de... No creo. Porque de Hassan. Tener a Solinger y a Hassan Whiteside en la 4 y en la 5, eso debe Papi, ser... Eso era aprender al alma de Perch. Obviamente, todos los equipos, yo creo que montan un equipo para ganarle a alguien. No sé si me sigue. Claro, sí. Y sé por qué línea va. Hay un equipo que es el top. Ese es el que todo el mundo quiere tumbar. Siempre todos los años eran los Vaqueros de Bayamón. ¿Cómo yo le juego al Vaquero para poder tumbarlo? Claro. Esto, en un momento dado, fue Carolina. ¿Cómo le juego a Carolina para tumbarlo? En la temporada 23 y 24. Exacto. Ahora volvió a ser el Vaquero. ¿Qué equipo monto para poder ganarle el Vaquero en una serie de 4 juegos? ¿Qué ventaja tienen los Vaqueros y cómo yo puedo detener sus ventajas? Ok, ese es el equipo que voy a montar. Porque obviamente sabemos que sus tipos grandes, que son Danilo Galinari y Jabal Magui, pues es sucio difícil. Exacto. Aunque ya mismo vamos a hablar, ¿verdad?, del juego de ayer contra los Capitanes Agresivos, que son vientos de serie final. ¡Ey! Un juegazo. Pachi Cruz lleva 0-3. Sí. Maybe mala suerte, porque empezó back to back con los Vaqueros y después con el Cangrejo. Deberían ser los mejores de los mejores 3 equipos del baloncesto superior nacional. Claro, no, definitivo. Estos Vaqueros y los Cangrejeros. Pero volvemos a lo mismo, Jesús Quintana. ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? O sea, no pueden cerrar un juego los Osos. Llegaste. Yo creo que al fin y al cabo ha sido eso, pero también, mano, o sea, y te lo digo que no lo hago para poner excusas, pero cuando cada juego es una situación diferente. Así es. Ejemplo, yo llego ayer al juego, y honestamente llegué pompeado. De contra, creo que tenemos un chance hoy. Paca. Lo primero que escucho allí, papi, tenemos a Cliff y a Mike enfermo. No van. ¿Y yo qué?
Ya son 2 más menos. Y Yomar no iba tampoco. Ya Yomar de por sí no iba. O son ya 3 tipos menos. Entonces, como que, ok, trae refuerzo nuevo. Porque by the way, me gustó lo que vi. Sí, se vio Siento bien. que fue que para un primer juego. ¿Me entiendes? Como claro. que no, yo no creo que yo no esperaba 30 de él para del arranque. Pero, y en lo que sacó, me gustó que dejó que. O sea, él mismo se acomodó al juego. Claro, como que dejó que Jordan claro. hiciera su juego. Sí. No intentó poner su juego ¿verdad? A todo pulmón. Pero Sí, de nada, el acuerdo. punto es que a Bachi le ha tocado, ¿me entiendes? Como que nuevos jugadores, con D1, ahora con Jaden, jugadores fuera, cada juego algo diferente. Baja al rancho el domingo, Norisco se te lesiona en la primera jugada. Viene, o sea, han sido cosas que yo no sé ni a qué adjudicarlo, mano. O sea, son cosas que tío, han pasado tantas cosas en la temporada. Entonces, vamos a lo mismo. Si el BCN tuviera una estadística de casi, yo subiera el número 1. Yo fuera el número 1 en la liga ahora mismo. Yo tengo para mí como 9 juegos, te lo juro, decidido por 5 puntos o menos. De acuerdo. Que tú dices, gana 6, vuelve que no 9, vuelve a ganar 6, el récord es otro, pero lamentablemente no es así, lo que toca es lo que estamos viendo. Y ayer nos vimos bien frustrados porque era un chance para robar. O sea, se lesiona Whiteside, Golding no jugó, prácticamente nos ganaron con un refuerzo, que hay que darse a Santurce. Walter Hodge tiró un juego, 20 puntos, 11 asistencias. Walter es Walter, Ian Clark metió 27, Ángel Matías en el clutch. O sea, pero era el juego. Pero, mano, jugamos con 6 tipos. Jugamos con 6 tipos y en algún momento del tercer quarter se notó que estábamos ya explotados y se aprovecharon eso, se fueron por 3 arriba y cuando por fin hicimos el catch-up, too little, too late. Y, pues, lamentablemente no... Otra derrota, estamos 3 y 12. 3 y 12 ahora, nos quedan 2 juegos para llegar a la mitad de temporada, que sería el de mañana con Cagua y domingo con San Germán, y ahí sería ya oficialmente el medio season, que viendo el panorama, tendríamos que terminar en un 14-5 ahora mismo para poder... O sea, ahora yo tengo que terminar el 14-5 el season para terminar en 500. Y te quedan 4 juegos contra los criollos. Me quedan 4 con los criollos. 4 con los criollos, exacto. Te queda el de Carolina. Me quedan con los de Carolina, que son 2. Creo que son 2. Me quedan 8 con la sección B, que son los que te dije que quiero pensar Que vas a ganarlo. que vamos a ganarlo. Y hay que ver ahí de repente cómo nos ponemos ahí en contención. Para mí, uno de los problemas más grandes de los Osos es la falta. ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Está muy frío y caliente muchas veces los jugadores claves tuyos. No hay consistencia. Por ejemplo, yo creo que ayer ese juego de Alex Morales de solamente 6 puntos, cuando es un tipo que tú necesitas que se vaya a doble dígito todos los juegos, pues ahí tienes un problema grande, ¿me entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo, el banco. Gracias a Dios que puedes sacar a Dewan Hernández, pues lo puedes sacar del banco o puedes dejarlo. Metió 20, creo que metió 20. Pero fuera de eso... No, Chris Ortiz frío caliente. Caliente. Para mí el tipo más frío caliente de esta temporada ha sido Chris. Lamentablemente nuestro capitán ha sido frío caliente. Como te dije, 2 tipos menos ahí en el banco, porque no estuvo ni Cliff ni tuvo Mike, que eran 2 que venían del banco que podían haber hecho, ¿verdad? Y no tienes a Yomar todavía. Y Yomar, se supone, lo que tengo entendido, muy probable no juegue mañana. Y domingo en San Germán es que están el target para volver. Pero vamos a ver, en verdad. Tú te digo, en verdad es que no puedo ya. Llega un punto que te digo, Corti, que no sé ni qué decirte, brother. Sí, no. Es difícil. Ha tenido temporada de mala suerte, eso pasa. Eso le pasa al vaquero del año pasado. Aquí, cuando me hablan, yo, papi, ¿qué fue? El momento vas a estar aquí, el momento vas a estar acá. Y es verdad, el vaquero el año pasado, lesiones, tuvo un montón, juegos que no pudieron cerrar. No sé, si será ese equipo yo este año, aparentemente puede ser que lo sea, pero vamos a ver qué pasa. Todavía quiero pensar que da mucho básquet, así que... Siempre, como siempre, una fe inquebrantable. Eso va hasta el último juego. Ni los apóstoles tenían tanta fe, pero definitivamente estoy contigo. Aquí estoy. Si estoy seguro si tu equipo estuviese igual, tú estuvieses igual de esperanzado, ¿verdad? No lo sé, porque yo soy una persona real. Ah, no, tú, o sea, si tu equipo está en la... No. Tú no vas a apoyarlo. No, voy a apoyarlo siempre, pero hay que ser realista de lo que está pasando, ¿me entiendes? Yo soy una persona... Estoy claro contigo, último y todo lo demás. Que el panorama está bien difícil de ahora para abajo. Está bien complicado. Está bien complicado. O sea, 14-5. Estamos... Mira los números, 14-5. La única esperanza que tú tienes, pienso yo, es que Carolina siga perdiendo. Y que Caguas y Guaynabo, uno de los dos... Y que Cagua y Guaynabo, uno de los dos se lamba. Exacto. Pero
No sé, anyways. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? El cangrejo se ve demasiado muy bien. Se ven bien, mano. Y es con su nativo. Es con sus nativos y qué grande, te digo, esa movida de que pusieron a Devon Collier y lo trajeron a los cangrejeros. Fue una movida de gente grande, de gente pensante dentro del... Lo hablamos el show pasado. La gerencia de los cangrejeros de Santurce. O sea, sale Whiteside y Devon Collier jugó como si él fuera el iniciador. Tranquilo. El tipo regular. Tranquilo. Ayer, 8 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Que es eso es lo que tú buscas. Dame 8 o 10 puntitos, dame más de 5 rebotes. Defensivamente, defendiendo como un campeón a Cheick Diallo. Que obviamente Cheick siempre va a hacer sus números, ¿me entiendes? No, en el cuarto quarter realmente Cheick apretó y se puso en juego, pero ya... Pero era muy tarde. Y obviamente la contribución del resto del equipo de tus principales. Ayer empezaron con Walter y Angelito los dos juntos. Walter metió 20 puntos, Ian Clark 27, Ángel Matías 17, Angelito 10. ¿Qué es lo que se necesita ahora de Angelito? ¿Me entienden? Que sea el armador, el pure point guard, que es él. Defiende mucho. Reparte el balón. Que mucho defiende, Ángel. Defiende muchísimo. Muy bien. Te mete el balón cuando metió un canastazo al final del juego. También. El clutch. Cuando lo necesita. Y Whiteside no estuvo. Pero entonces Devon Collier 8 puntos. Tyler Polo. No cuentas con esos 8 puntitos de Tyler Polo. Oye, de repente 2 triples. Fueron 2 triples. Un buen canasto. Benito 6 puntos. Y ahí está el detalle, ¿me entiendes? Es la profundidad de los equipos este año es lo que va a hacer la diferencia. Obviamente tú esperas que tus refuerzos siempre hagan su trabajo. Hay muchos equipos que que sus refuerzos no lo están haciendo, pero hay muchos equipos como los Cangrejeros que sus refuerzos están haciendo el trabajo. Ahora con la llegada de Solinger se van a poner más incómodo todavía. Un tipo que el año pasado destruyó esta liga. Hizo lo que le pega la gana. No creo que vaya a ser diferente este año. ¿Tú crees que Nelson lo va a usar bien? Sí, yo creo que sí. Yo entiendo. No, que será una duda con Solinger. Sí, que sí. no es el tipo de refuerzo que usualmente Nelson trae. Esa era, pero yo creo que necesitas un tipo como Solinger. Porque como vimos ayer, y vamos a hablar ya mismo en juego de los vaqueros y los capitanes. Pero es un tipo que la mete también de afuera. Es un tipo lento, pero la mete de afuera, ¿me entiendes? Tiene el tiro. Puede sacar de la pintura un poco al próximo. Vamos a ponerle que con los vaqueros, que es el equipo que queremos, que todo el mundo quiere ganarle, que es el equipo que está más sólido, pensamos que es el equipo que se puede llevar el campeonato, pues tú puedes sacar a Galinari para afuera, que es lento igual que Solinger, ¿me entiendes? Puedes sacarlo afuera, entonces puedes dejar que entonces trabaje uno para uno Whiteside contra Jabal Magui, ¿me entiendes? Que Whiteside, como quiera que sea, un tipo más fuerte. Que no puedes tampoco darte el lujo de doblarlo mucho, porque tienes un Solinger que de repente el triple lo tiene. Entonces tienes a Ángel Matías en la 3. Bello. Que es un tipo grande, que es grande. Y me encanta jugar esa a 3. posición. Macetero también. Puedes poner a Ian Clark en la 2. O sea, realmente los Cangrejeros tienen mucho para hacer. Y como quiera que sea, cuando llegue eso, pues entonces puedes sacar a Walter del banco, Benito del banco. O sea, estás bien. Ahora, creo que sepa que están invictos desde que están los dos en la alineación. No, tan profundo. O sea, desde que está Walter y Angelito juntos en la alineación, ellos no han perdido. ¿Quién diría? Ellos no han perdido. ¿Quién diría que en algún momento íbamos a ver a Walter y Angelito, la eterna rivalidad de Walter y Angelito, jugando juntos en el mismo equipo? Juntos y la armonía que están jugando? O sea, de la manera que están jugando es increíble. Eso es digno de admiración, que dejan sus egos al lado. Walter dijo, ¿sabes qué? Yo puedo venir del banco, pero lo metieron ahora y Angelito, y puede decir, toma Walter, tú la metes más que yo. Te voy a abrir el juego, voy a defender, pero métela tú, que tú eres el que mete la pelota. Claro, y por eso fue que hay que viene a callarme la boca de mi argumento preciso. O sea, para mí esa era la mayor duda. Y dije, coño, Angelito y Walter, hay que ver cómo encajan, pero lo han hecho extremadamente bien. Se ven en un equipo que se ve muy, muy sólido. Sacar victoria, para mí la victoria de ellos de ayer fue importantísima para ellos también, de sentirse como que con un refuerzo prácticamente jugamos. Y ganamos, ¿me entiendes? O sea, yo creo que Santurce se ve. Le dio. Se ve bien, como tú haces con los vaqueros, como que ves. De esto decirlo porque tengo a mi cuñado Daniel, que es full cangrejero, y me ha roncado. Me ha roncado. Y yo te lo dije al principio, antes de empezar la temporada, los cangrejeros, primero que todo, no van a tener otra temporada que no hagan playoffs. Ya. Eso no iba a pasar este año. Tienen un equipazo, están bien coachados. Nelson. Están bien coachados y realmente ayer fue una alerta buena para ella, que cuando si su refuerzo estelar como Hassan Whiteside
o sus tipos de refuerzos no vienen ese día, vienen virados, tienes tu core nativo Está duro. que te puede hacer el trabajo. O sea, un tipo de como Walter Hodge de 30. Y faltan. Y todavía faltan. Porque Repiñero no ha llegado. Repiñero no ha llegado. Repiñero no ha llegado y no ha llegado Jaden Martínez tampoco. Así que ese cangrejo está difícil de ganarle. Esto va a estar bueno. Esto Eso- se va a poner bueno. Oye, el Sí, segundo sí. half del season siempre se pone... Esto... Siempre lo digo, el segundo half, de repente todo que el panorama cambia durísimo. Pero sabes que al mismo tiempo me alegra mucho porque 3 refuerzos, 15 refuerzos, 20 refuerzos, los nativos están haciendo el trabajo y de qué manera. Es que lo hablamos. O sea, tú puedes tener 3 caballotes, pero al fin y al cabo ese es fácil para el game plan. O sea, ok, yo sé que esto sí es el equipo que depende 100% de su refuerzo. Ok, pues si yo paro a esta gente, no van para ningún lado. Pero lo que pasa son Santurce. Con Bayamón no puedes hacer eso. Viene un Mojica, te mete 25 puntos en un juego. Viene Gary Brown, te mete 27. Viene Steven Thompson, te mete... Viene un Santurce, viene Walter de repente con 20 y 11. Viene Ángel Matías o Angelito y de repente... Sí, eso sí. es lo que hace realmente el equipo bueno. O sea, sí puedes tener 3 caballos refuerzos, pero... ¿Quién más además de eso? Hay que tú ganas. Definitivamente. Así que, pues, Jesús Quintana, otra derrota más para la 3 y la 12. lista. 3 y 12. A los 3 y 12. Eso No, en verdad es horrible. ese es el horrible. número complicado de escuchar. O sea, el equipo subcampeón del año pasado está 3 y 12. Exacto. Bueno, es déjà vu. Vamos a lo mismo. Es déjà vu porque así mismo estábamos hablando de los vaqueros el año pasado. Así es. Por lo menos, yo espero que llegues a 9, por lo menos. O sea, yo espero que no rompas el récord de la peor temporada en la historia. No, del eso no va a pasar. BCN. Eso no va a pasar. Ok. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo estoy claro que la peor temporada no la vamos a tener. No. O sea, eso no va a pasar. Tienes que ganar 7 juegos más y tienes mejor temporada. El año pasado los vaqueros se fueron 9 y 26, algo así. Algo así. No llegaron a 10. Llegaron a 10. No sé si quedaron en 9 o llegaron a 10. Estaban ahí. Realmente no me acuerdo. Tienes que ganar 7 o 8 juegos para que no seas la peor. De Sí, la no, por lo historia. menos yo 10 victorias por lo menos. Voy a ti. Yo no quiero pensar que nos vamos a comer 10 victorias. Eso no va a pasar. Vamos para encima. Ok, juegazo ayer en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Finals preview. Hubo aires de finales. Aires de finales. Los vaqueros de Bayamón se enfrentaron a los Capitanes de Arecibo, que fue un juegazo. O sea, eso fue un juegazo. De los mejores juegos que ha pasado esta temporada, definitivamente. Qué duro. Tengo muchos puntos que tocar aquí de este juego. Ok. Quiero empezar por Arecibo. Quiero empezar con Víctor Liz. ¿Cuántos años tiene Víctor Liz? Ella está en los 30 y... Largo, 30 y largo. 30 y largo. Tiene que estar 30 y largo. 30 y largo lleva, es veteranísimo. en ¿Por esta qué está liga. poniendo números de MVP así de esa manera? Yo creo que hizo una llamadita. Ah, ya sé lo que es. ¿Qué fue? Es que se vistió de Laker. Ah, Y él eso se es. cree que es LeBron ahora. Ya, Ya, la caché. ya está. O sea, que ellos son los Lakers Sí, ahora. sí, sí, Ellos los son Lakers. Los Lakers de Arecibo. So, desde que son los Lakers de Arecibo, él se puso el coach James. Él se puso a jugar como el vino. Ayer ganan los Capitanes 87-84, pero Víctor Liz 34 metió puntos. 34 34 puntos. 6 rebotes y 3 asistencias. Uy, qué caballo. Víctor Liz, el nativo Víctor Liz. No solamente 34. Y aquí es donde yo tengo que darte el... Tú metes 34 puntos, fine. 64% del field goal. ¿La metió todas? Eso es tirar... Eso es perfecto, prácticamente. Porque es tirar perfecto. Y no estaba galdeándolo a cualquier hijo de vecino. Papi no estaba Corti galdeando a... No estaba Jesús Quintana y no Corti estaba, encima ¿me de él. entiendes? Eso no era el switch. Era Chris Duarte, que es un tipo de NBA, súper atlético. Tuvo que ver como que este es el Domi ahora. Y yo, no, papá, no. Papi, hazle caso a papá. Yo te aseguro que tuvo que haber un poco de orgullo. Claro. Yo soy el Domi de aquí. Como que, bueno, estás llegando, estás cogiendo toda la fama. Qué bueno, qué Ok, bueno. cool, eres NBA, te entiendo. Qué bueno. Pero Pero yo soy el dominicano siéntate aquí. del ladito mío. Yo soy el Domi. Aprende, papá. Respeta el verdadero mangú con salami. Ay. La realidad es la siguiente. Obviamente, en ese juego hubo un par de cosas que los vaqueros no hicieron bien. Obviamente, Gallinari no tuvo su mejor juego, aunque metió 16 puntos, pero no era... Fue su juego de regreso también. Fue el juego de regreso. Es la primera vez, by the way, obviamente eso lo dijeron en las redes sociales y lo dijeron en la transmisión, pero es el primer juego que pierden con los 3 refuerzos juntos, los vaqueros de Bayamón. Sí. Obviamente, pues un choque de realidad.
que no son invencibles. O sea, los vaqueros no son invencibles. Esto no va a ser invicto. Esto no va a ser invicto. Exacto. Obviamente está difícil ganarse unos vaqueros en una serie como hemos dicho aquí antes. 4 veces. Pero exacto. definitivamente el vaquero pues tuvo un choque de realidad que pues que las cosas pues tienen que... la experiencia de muchos jugadores ya en BCN pues hacen la diferencia. El juego obviamente se fue al final. Cuando empezaron, ellos metieron 4 triples. Arecibo metió 4 triples en los últimos como minuto y medio. Sí, de Ramsey metió. Ramsey metió un Víctor. tipo grande, Víctor Lee, aunque después vino el Domi vaquero y metió 2 triples asquerosos. Sí, como que ahí. dijo, papi, hay juego. Hay juego. Jabal Magui no tuvo un buen juego, solamente 8 puntos. Pero obviamente está otro NBA ahí, Jair Okafor, que realmente pues conoce más la liga, ya sabe ya los truquitos y demás. Okafor ayer se fue con 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. De todo un poquito. Se movió de todos lados. Y después de verlo de un juego, y lo más que me sorprende de esta victoria es que después de verlo un juego tan malo con Guaynabo, Sí. que yo dije, este Arecibo, no, esto no es el Arecibo que hemos visto para esta temporada, y me alegra que el bounce back fue también un factor importantísimo. Sin point guard. Sin point guard jugó Bayamón. Así es. O sea, contra Javier Esquerra, mira, 36 minutos tuvo que jugar Javier Esquerra. Sí. O sea, jugó todo el juego. Claro. Todo el juego. O sea, porque no tienes a Gary no estaba. Le da a Javi González 7 minutos, pero no hizo absolutamente nada. Mira, no tiene una asistencia hizo. Menos 7. Dependiendo del rookie y todo el juego. Eso obviamente es súper importante. Sale Javier Mojica por lesión. También. Que espero, ¿verdad? Que esté bien. Raymond Cintrón está lastimado. Hay alguien más lastimado. Gary está lastimado. O sea, Gary está afuera. Están hospitalizados los vaqueros ahora mismo. O sea, realmente no fue. Pelacoco no jugó. No sé si. No tiene minutos. No sé si estuvo en banco, pero no jugó Pelacoco tampoco. No sé realmente si se debe, ¿verdad? No fue una victoria, aunque victoria es victoria. No. Y los capitanes agresivos no tienen a Brandon Knight. ¿Verdad? Claro. Aunque, déjame decirte, la llegada de Byron Allen. Ese tipo, yo no sé cómo. O sea, es buenísimo. Es bueno. Y mete tiros bien importantes siempre. Ayer metió un triple asqueroso también para poner el juego adelante. ¿Será que es que son muchas yo pienso que se va a hacer la final? Adelante. Vaquero y Arecibo. Es que vamos a lo mismo, sección B. Mayagüez está lindo y todo, ¿me entiendes? Mayagüez está lindo, chulo y todo, pero yo no sé si se tumban Arecibo. No, está difícil tumbarse Arecibo. Yo creo que Arecibo debe ser la línea. Arecibo saludable y con todo el mundo y qué sé yo. Y ya vemos que pueden ganarle un equipo como los Vaqueros de Bayamón con sus 3 refuerzos. Obviamente volvemos a lo mismo. Hay un hospital ahora mismo en Bayamón porque no tienes esos tipos que Raymond Cintrón hubiesen puesto en el momento de esto. Ahí hay un par de triples. Sí, pero a diferencia, mira cómo es esto. A diferencia del hospital que tenía, ejemplo, Santurce ayer, y el hospital que tenía Vaquero, como que tus 3 refuerzos estaban ahí y tenía a tus jugadores más claves que tú necesitas estaban jugando. Definitivo. Y perdiste. Acá, que yo sé que contra mi equipo, pero que la adjudico mucho la victoria de Santurce ayer. Es como que sí, tiene lesiones, pero no, o sea, son tus mejores tipos los que estaban fuera y de repente tuviste tus jugadores que stepped up y hicieron el trabajo. Para mí, el final del juego, obviamente fueron los problemas defensivos que tiene en el área de Bayamón, porque no estaba tu mejor jugador defensivo, que es Javier Mojica, que son jugadores que... Y defiende todavía, defiende muy bien. Y no simplemente eso, que esos tiros importantes de los triples y esas cosas que pudas haber arrastrado la defensa para Chris Duarte y dárselo a Raymond Cintrón, dárselo a un Gary, dárselo a Javier Mojica, pues no tenías ese jugador. Y nuevamente tuviste que morir todo el tiempo con tu rookie. Ahora bien, Jesús Quintana, ponle que tú eres entrenador de los Vaqueros de Bayamón. En esos momentos grandes así, ¿tú no crees que yo hubiese puesto a Javi González? No, Javi llega la experiencia. Javi es campeón. O sea, Javier Esquerra no ha jugado 36 minutos. Yo creo que Javi te puede dar más de 7. Sí, o sea, tú jugaste 7 minutos, yo creo que tú puedes darle la oportunidad de hacerte más de eso. ¿Qué está pasando ahí que por lo cual eso no está pasando? No tengo idea. Pero yo pienso que Gary Brown no está. Debes a Javi González, debes darle mucho más protagonismo y no
no está pasando. Así que no sé qué. Y yo creo también que debes. Yo, ¿verdad? Eso es yo pensando acá. Cristian Dalmau es una eminencia y por eso está número 1 por mucho en la liga ahora mismo. Pero yo creo que el revolú de minutos que se le está dando a Gallinari tampoco debe ser tanto. Porque Gallinari es un tipo que tiene 37 años. No es un jugador muy rápido ya. Y aunque frágil, ya lo vimos. Está frágil. Y yo creo que para eso tienes a Jordan Cintrón ahí, que es un chamaquito que te puede dar mucho más 4 minutos. puntos nada más hizo ayer. 4 puntos, pero solamente jugó... Pero jugó poquito. Jugó bien poco. Jugó... ¿Dónde está? No, mentira, no. 4 minutos. 4 minutos, 4 2 minutos, puntos. 2 puntos. Que yo ¿Ves? creo que ahí está el detalle donde tú puedes tener piernas frescas. 35 Gallinari. Minutos. Por eso. Son muchos minutos. O sea, yo creo que lo deep que está... Pues, mira Nelson Colón. Nelson Colón está poniendo a jugar hasta a todo el mundo allí. O sea... A veces Zambrana está cogiendo Zambrana minutos. está cogiendo minutos. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que... Y lo digo por... Cuando nosotros tuvimos a Carlos González aquí en una entrevista, que estábamos hablando que o sea, ¿por qué perdieron barrio contra los Osos de Manatí esa temporada 2024? Y él dijo que una de las cosas es que le metió muchos minutos a Scottie James durante la temporada regular y después en los playoffs ya estaba gaseado. Ya estaba muerto. Y Scottie James es un chamaquito. Exacto. No puedes irte así de a fuego ahora en la temporada regular porque cuando realmente lo necesites en los playoffs van a estar gaseados. Que realmente cuando tú hablas dentro de la comunidad del BCN ahora mismo, el mayor concern de Bayamón es ese. O sea, todo el mundo habla bonito y todo, pues dicen, ok, las piernas te llegan hasta home. O sea, van a llegar todo el mundo hasta home porque están... O sea, 2 de ellos son viejitos. Pues está hablando de Gallinari, pero también Javier Magui tampoco es un chamaco. Y Javier Mojica tiene 40 años. Y Javier Mojica tampoco es un chamaco. Y son tipos de suma importancia para tu... O sea, porque yo te repito, o sea, todos los odds dicen que van a ganar los Vaqueros de Bayamón. Sí, esa es la línea ahora mismo. Pero si te enfrentas a un equipo que está más fresco y te coge esa línea por allá... Por eso te dije que no es lo que era lo de los criollos. O sea, una serie... Es más, el que llegue cuarto, papi, vela esa serie, o sea... Sí. No es lo que era. O sea, ahora mismo puede hacer lo que sea. Esta liga está bien competitiva. Y eso que tú acabas de decir, las piernas... O sea, el equipo de Cabo es joven. El equipo de Cabo es bien joven. Tú ves un Guaynabo te puede... En un 4-seed, de repente, los mismos gigantes... O sea, cualquiera que llegue cuarto ahora mismo, jóvenes frescos, hay más piernas que las que hay en Valla, realmente dando por edad. Sí, no, definitivamente no. Y la edad y la realidad. O sea, Gallinari no puede jugar 35 minutos por juego. Si tú quieres meterle 35, porque obviamente siempre sabemos que en los playoffs, pues son 7, 8 jugadores. Se achica esa rotación. So, ahora mismo, con esa ventaja que tienes de estar primero, yo entendería que debes empezar a bajarle minutos un poquito a Gallinari y usar tus otros jugadores que tienes ahí para poder, precisamente Jordan Cintrón, que es un chamaco que cuando le diste minutos, cuando Gallinari no estaba, Jordan Cintrón te metió 16, te mantuvo ganando. Oye, vamos a diferentes juegos. Tenemos un juego de temporada donde Palermo mete 29. Ayer metió 14. Ayer metió 14. Ese es un tipo que también que hay juegos que estaba comiéndose la banca que ni entra el juego. Pero, o sea, digo, yo creo que hay opciones. Creo que tienes opciones. Creo que eso es lo que ya hemos hablado de este equipo. La profundidad misma. O sea, podemos hablar de profundidad, pero ¿cómo tú usas tu profundidad? Ahí también es una clave importante. Porque tú puedes tener profundidad, pero si no lo usas... Ahí en esa posición, lo bueno de Bayamón, que en esa posición número 4 que juega Gallinari, los 3-4 tienes muchos tipos. Tienes a Pelacoco, que puedes ir a marronear con él, que siempre. Tienes a Balkman, tienes a Balkman, que está jugando ahora, que te vas pequeño. Por eso es que ayer Magui solamente tuvo 24 minutos, que es lo que yo entiendo que deberían jugar. Danilo, Magui, qué sé yo, 26 minutos. Por ahí, para que entiendas. Entonces tienes a Jordan Cintrón, que tienes piernas frescas ahí. Tienes a Pelacoco, que siempre es un marronero abajo. Tienes jugadores para Palermo, eso. como dijimos. Tienes ahora. a Palermo, que te puede jugar la 2, la 3. Puedes jugarte... No, la 4 no sé, pero por lo menos 2 y 3 te puedes jugar. 2 y 3. Tienes a Steven Thompson, que es un 2. Y yo entiendo que debería, obviamente, Javier Esquerra, perfecto. Porque hay que darle minutos. El chamaquito está duro. No, está duro. Y es un true pointer. Pero en juegos así de experiencia porque ayer en el juego de los Vaqueros lo que se vio al final del juego fue la experiencia de los Capitanes Agresivos, los tipos
que como venía Víctor Lee, y Víctor Lee le dijo a Lance Colón, yo quiero al Domi, yo voy a guardiar al Domi en esta última posesión. Y lo guardió. Esa última posesión que botaron el balón, no sé quién estaba sacando el balón, que la botó. Ajá. Se pusieron a guardiar de verdad, no dejaron que nadie cogiera el balón. O sea, la realidad es que tienen que jugar con los minutos. Si los vaqueros quieren ser campeones de verdad, tienen que jugar con los minutos. No va a echar el break. Y tienes tipos para eso. Yo ahorita diciendo que el momento es ahora. No te diciendo que te puedes dar el lujo de perder ahora 7 juegos corridos, pero que mano, tienes ya la ventaja que tú necesitabas para arrancar, ya la tienes. Oye, ya no vas a perder como quiera porque tienes tipos de calibre. Es lo que voy, pero que entonces ahora hay que jugar, ok, en la meta larga. Ok, si mi meta es completamente ganar el campeonato, a mí no me hace falta terminar 31-3. Claro. O sea, yo no puedo pensar en un perfect regular season. O sea, yo también pensar en lo mismo. Por eso es que también, a lo mejor, las mismas lesiones las han cuidado. Como que que ya te faltan 2 juegos, pero a lo mejor darle 2 jueguitos más para que asegurarme. Para que esté bien después, pero no, cuando llegue, darle 35 minutos, ¿me entiendes? Tampoco, o sea, y que se te vuelva a lesionar. O sea, es difícil, es complicado, pero el buen problema que tienes es que tienes jugadores que puedes usar, como hemos dicho, seguimos ahora. Palermo, Cintrón, tienen que jugar más minutos. O sea, cuando seamos millonarios, Jesús Quintana, vamos a montar un equipo de BCN, yo voy a ser el dirigente y tú vas a ser mi asistente, ¿está bien? O puede ser el GM, si tú esa es buena. Y vamos a hacer un equipo campeón. Anyways, quiero hablar de 2 cositas más. Quiero hablar del juego de los criollos, que me sigue impresionando, y quiero hablar de Cuco López, porque en verdad este tipo está brutal. Pero quiero hablar algo rápido. Ya que estamos hablando del juego de los vaqueros, quiero hablar algo de que pasó ayer con los medios en el rancho. Esta mañana salió. Casi siempre es bien rara la vez que pasa este tipo de cosas, que se sientan tan aludidos que hagan un post y todo, qué sé yo. No me acuerdo si fue en Twitter o en X. En X, Joseph Reboira, que es el tipo de primera hora. Él cubre, hermano, y el que lo conoce sabe que ese es un tipo profesional que hace todas las cosas bien, va por la línea, hace la movida que tiene que hacer para poder conseguir su contenido. So, si él está hablando, mano, ¿entiendes? Continúa con el tema, pero sí. Pues aparente y alegadamente él iba a hacerle una entrevista y fíjate, y precisamente hablando de eso, el programa pasado hablando de eso, Jesús Quintana. Literalmente el martes estábamos hablando de eso. Los medios y demás. Parece que trató de hacer una entrevista a los jugadores o demás después de la derrota. Obviamente, pues no solamente hace esas entrevistas cuando ganan, en la derrota también, que faltó, que debieron haber hecho mejor para poder, ¿verdad? No se lo permitieron. No. Aparentemente, no sé si es real, pero aparentemente hay una cláusula de silencio en los vaqueros de Bayamón que no se pueden acercar a ningún jugador para ninguna entrevista ni nada. Oye, ha pasado con varios medios ya que se ha hecho el intento y es un retundo no. Te lo digo, yo no tengo por qué no negarlo. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Ya yo pasé por eso. Yo estuve en uno de los juegos, me fui después de después del juego, me voy por la parte de atrás por el parking, porque yo sé que no hay conferencia de prensa, no hay nada. La única manera que pueden lograr es que cuando salgan por el parking, pues, si te acceden, pues, tener una entrevista. Y pues me dijeron que no se podía, que no hay entrevista para los vaqueros. Yo me comprometo a hablar. Yo voy a escribirle hoy a mi hermanito Eric Duers, que yo tengo muy buena comunicación con él, y voy a hablar con él a ver qué. O sea, porque no quiero espotricar aquí, hablar ñoña que no son, ¿me entiendes? A lo mejor hay una razón real claro, detrás de todo eso. Y quiero hablar con Eric para poder, ¿verdad? El próximo programa traer por qué realmente está ocurriendo eso en el vaquero. Anyways. Punto y aparte, no importa cuál sea la razón, yo creo que muchos de los equipos, ¿verdad? Yo creo que, y puedo especular, Jesús Quintana, que puede ser que es que, pues, no quieren que haya entrevistas afuera porque quieren hacerla dentro del mismo equipo. A lo mejor quieren hacer algún tipo de contenido que todas esas cosas salgan primero en el equipo. Eso pasó cuando estaba la disyuntiva esta de los gigantes de Carolina Canóvana, que varias veces yo traté, ¿verdad?, de que traer al apoderado aquí, Héctor Horta, y me decían que no, porque ellos querían hacerlo directamente desde su equipo, desde YouTube, de su canal y qué sé yo qué demontre. Que de una parte no está mal que lo hagan. Que puedo entenderlo hasta cierto punto. Por ejemplo, para un breaking news, hablándote en sentido de... Bueno, eso mismo, vamos con ejemplo de los gigantes. Hermano, esto es una decisión
de la franquicia, Claro, todo claro. lo demás. O sea, la manera más limpia para no comprometerte con nadie, pues hazlo por tu mismo lado. Pues Claro. se entiende, está bien, no hay ningún problema. Pero contra un post-game reaction, algo que fue Sí, del sí. juego, algo que todos los medios quedamos a lo mismo, vas a otras ligas y eso es algo que es compulsorio para todos los jugadores, pues ya ahí estamos hablando, ya ahí se va un poquito de la mata, ¿me entiendes? Yo lo que... Este es mi... ¿Verdad? Mi input sobre esto. Obviamente, pues los medios tradicionales como Primera Hora y qué sé yo que demostré, pues realmente, pues, son personas acreditadas en la prensa de Puerto Rico, ¿verdad? Que tienen, vamos a ponerle que deben tener un poco más credibilidad de las cosas que nosotros hacemos y nosotros esto independiente. Bueno, te repito, voy a Sí, ponerle... no, porque es el medio tradicional. Es el medio tradicional, el periódico y demás. Obviamente, televisión, radio, ¿me entiendes? Está bien. sin faltarle respeto a nadie, yo creo que hay mucho conocedor de baloncesto y no que somos una Biblia, ¿me entiendes? Pero que hacemos las cosas de una manera que atrae más al fanático para vernos a nosotros antes de leer un periódico o cosas así. Y lo digo con mucho respeto. No. Por eso es que se llaman medios tradicionales. Claro. Tradicionalmente, ¿me entiendes? Acá nosotros lo hacemos un poquito más interactivo para poder atraer... Igual para los gustos los colores. Para Hay los gente gustos que los realmente colores. eso, así que se informan sobre esto y eso no está mal. Ahora bien, ¿dónde estaba el BCN antes que empezáramos nosotros a darle a esto? Antes que empezara con el podcast que yo tenía. Antes que empezara Julián Teisoniel con clásicos del BCN. Antes que empezara Crossover. Antes que empezaran los tipos que empezaron esto. Obviamente, antes que yo había mucho empezado, pero realmente me puedo dar golpe de pecho que cuando yo arranqué en esta vuelta, ahí es que se puso la cosa buena y ahí es que salieron 550,000 podcasts más. Elo, Sonso, toda esa gente que están dándole desde hace tiempo. A otro nivel, a otro nivel. So, tú tienes que, como equipo, tú tienes que respetar eso. ¿Dónde te ha puesto estos medios tradicionales y no tradicionales, medios como nosotros, creadores de contenido? ¿Dónde te han puesto a ti como equipo? ¿Cuál ha sido la relevancia que ha tenido toda esto que cubre? Porque realmente no es que estamos contratados por los equipos, no es que el BCN nos da unos chavitos, no. Todo esto sale de acá. Para poder darle, porque ni el mismo BCN le da tanta cobertura a lo que hacen los equipos y demás, como lo hacen los medios como nosotros, creadores de contenido, y los medios tradicionales. Yo puedo entender que hasta cierto punto tú quieras tener cierta exclusividad, ¿verdad? Pero no puede ser para entrevistas de postgame, porque hay que saber, o sea, el fanático, volvemos a lo mismo, la transparencia de los equipos tiene que ser absoluta para este tipo de cosas, ¿me entiendes? Para que el fanático esté, ok, los Vaqueros de Bayamón perdieron, el fanático está loco por escuchar, o sea, en vez de meterse en la cabeza o todos los managers de Instagram, Ajá. que decir, pues perdieron por esto. Perdieron no. por esto, perdieron por lo otro. Yo quiero escuchar de la boca de Cristian Dalmau, de Jolito Rincón o Larry Ayuso, o de alguno de los estelares. O sea, no todo el tiempo tenemos la bendición de tener un Danilo Galinari, un Jabal Magui, un Chris Duarte aquí, que los medios también puedan tenerlos para entrevistas y demás, para ver. Oye, simplemente para saber cómo se están acostumbrando aquí, a qué le parece la liga, por qué perdieron, qué viste. Tú como, oye, tú eres un tipo NBA que ha jugado a un nivel totalmente... Oye, estrictamente baloncesto, ni siquiera vámonos fuera de eso. Exacto, o sea, no, que yo no voy a preguntar- vámonos básquet. Yo no voy a preguntarle a Chris Duarte, mira, doña tuya, se está taneando aquí en el salón. No, ¿me entiendes? Y es para hacer un trabajo bien profesional. O sea, los equipos que ahora mismo tienen conferencia de prensa saben que los creadores de contenido que van para allá a ella hacen preguntas coherentes, hacen cosas y lo hacen de manera educada. Oye, con claro, respeto. Nunca es un vacilón. Y tú nunca puedes es un- evaluar eso. O sea, no es que vayas a dejar entrar a cualquier loco, porque a veces yo me doy cuenta, ¿verdad? Y se ha puesto mejor, porque han puesto el filtro un poquito más para las acreditaciones del BCN como prensa. Porque antes yo veía un montón de locos, ¿verdad? Que hacen unas cosas que yo me quedo frío. Teniendo acreditaciones, entrando a canchas de BCN de prensa, que realmente yo me quedaba, ¿y cómo? Este año está un poco mejor. Ya. Pero tú como equipo, tú como oficial de prensa,
Creo que ella, su nombre es Astrid. Creo, porque ella envía el email cada vez, ¿verdad? Astrid es la relación, la PR. La PR, La ¿verdad? PR de los vaqueros. La persona que Oye, es tremenda persona. Tiene una No, oportunidad no, de y todo compartir el con mundo- ella. Y realmente también, como digo una cosa, digo la otra. El trato a prensa allí es No, papi. buenísimo. Está- O sea, durante el juego tienen su espacio, tienen su mesa. Si hace falta que ustedes arriba, te llevan arriba. Si tienen que estar abajo, tienen que estar abajo. O sea, para entrar es súper fácil entrar. O sea, es cosa... Qué bueno que ha cambiado eso, porque antes una de las peores canchas en la administración pasada de los Vaqueros de Bayamón, una de las canchas que yo no quería nunca ir, era los Vaqueros de Bayamón. Porque esa gente, eso era que parecía que tú estabas entrando al museo, a un museo, Ya. a un sitio donde hay $500,000 en algún lado y esto. O sea, eso era que era ridículo. Pues por lo menos este año mi experiencia en el rancho, aparte de lo que estamos hablando ahora, que es lo de las entrevistas, o sea, yo no tengo nada que quejarme en temas de cómo tratan a la prensa dentro del juego. Y Astrid hace tremendo trabajo. Que a lo mejor no, a lo mejor no, son instrucciones que dan Claro, de arriba. claro, para allá, ¿me entiendes? Pero que te digo que también, como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que, ¿verdad? Para llegar a un happy medium entre esto, obviamente al final del día ese es su equipo y hace lo que le da la gana. Claro. Con él. Eso es su equipo y aquí no es esto. Pero yo creo que, ¿verdad? Como modo de agradecimiento a estos medios tradicionales y no tradicionales de creadores de contenido que se esfuerzan, se esmeran, cogen tapón, van y consumen allí su empanadillita, su cervecita y qué sé yo, Ajá. y demás. Pues como modo de agradecimiento, mira, creen algún tipo de evalúen, ok, mira, de esta gente que están aquí, que están en prensa, estos son los más serios. Estos son las personas que tienen el poder de poder acercarse a un Javel Magui, a un Chris Duarte, qué sé yo. Mira, fulanito, las preguntas, que sean preguntas basadas en el juego nada más. Que sean preguntas basadas que lo regulen. en esto. Que no sea algo como que tú le puedes preguntar lo que le dé la gana o preguntarle algún bochinche, ¿me entiendes? Simplemente que estén en este parámetro. Si te pasas de ahí, estás lambío y no vuelves jamás para acá. Y eso se entiende. Y eso se entiende, Se ¿me entiendes? entiende. Porque reglas son reglas. Lo que pasa es que también yo creo que, mano, y yo creo que no debes, es que aquí pues cada equipo tiene su propia cabeza. Y yo no creo que debe ser así. Claro. Entonces es algo que se debe emular desde la liga. Desde la liga. La liga debe decirle a cada equipo, es compulsorio, post-game conference de ambos equipos, llevo ganador y años perdedor. diciendo eso. Ganador y perdedor, por lo menos un representante, aunque no sea jugador. Mínimo, el dirigente que salga y hable de su victoria y que el perdedor hable de su derrota, aunque esté en cancha visitante. Que existe un cuarto, es más, si no tiene que ser ni con los logos de ellos, que sean logos de BCN y hay una conferencia donde se sienta. Bueno, no, si queremos mover el NBA para unas cosas, pues vamos a moverlas para otras. Debe haber una conferencia de prensa. Tú siempre en vas al todos los NBA, equipos. el background que es NBA no dice Orlando Magic, no dice Denver, no. Bueno, algunos sí, a veces lo dicen, pero whatever. El punto que quiero llegar es como que algo de la liga y de ambos equipos se sientan, dicen lo que tienen que decir y adiós. Entiendo lo mismo. Yo creo que... Pero no realmente no le toca al equipo. o sea, debe ser parte. La verdad que lamentablemente todo lo que se está creando de las cosas nuevas, de postgame show, de pregame show, ese tipo de cosas, es la liga emulando a los equipos, no al revés. Y ahí está el problema. Ahí está el detalle. Porque al fin y al cabo los equipos juegan para el baloncesto superior nacional. Y tú tienes que El empezar de baloncesto arriba superior para nacional abajo. no juega para los gigantes, no juega para los vaqueros, no juega para los cangrejeros, no juega para ninguno. O sea, eso supone que sea lo que la liga diga, nosotros 12 te hacemos caso y lo implementamos. Nosotros vamos a tener aquí pronto, yo voy a hablar con la gente de aquí. A mí me gustaría tener aquí sentado a nuestro presidente de la liga, Ricardo Dalmau. Ricardo. Porque hay muchas de estas cosas que nosotros tenemos estas dudas que por qué no pasan. A lo mejor hay algo detrás de por qué no pasan. A lo mejor es el dinero. Oye, y puede pasar, que hemos visto esto, que a lo mejor está implementado y no se hace. Y no se hace. Que eso pasa en muchas cosas. Que a lo mejor él no puede llegar a decir, no. Hay una regla que dice que cada equipo tiene que... Y de repente nosotros aquí hagamos como que... Así es. Bueno, ha pasado. primer ejemplo, tope salarial. Hay algo Exacto, implementado ha y pasado. dejaste no se le dé la gana. Exacto. Pero nada, eso es lo que hay. Anyways, al final del día, yo creo que todos los equipos deben estar, o sea, la liga completa debe estar en una misma dirección hacia eso. No que algunos equipos sean bien buenos, otros equipos. Y al final del día se puede entender que ustedes quieren ser, ¿verdad? Quieren hacer su propio contenido y qué sé yo y demás. Eso Y no es está- que no lo hagan. Pero entonces, vamos por lo menos a dejar a los medios
tradicionales y no tradicionales, creadores de contenido, a que por lo menos tengan reacciones luego de los partidos, aunque no sea una conferencia de prensa por la hora, a lo mejor no hay chavo para una conferencia de prensa para montarle esto, pero por lo menos, oye, o sea, igual que en FIBA cuando tú son los juegos de la selección, todo cuando salen en el de esto, estos muchachos tienen que ir por un lado y pasan por una... Y pasan. Pasan por el esto y todo el mundo tiene la es una oportunidad. fila, es una fila de que va uno por uno contestando. Oye, y sigue que para empezamos adelante. con eso y después poco a poco, de verdad. Mira, y no tiene que ser no estamos pidiendo que, como tú dices, que montes un escenario, ni esto. Si yo tengo que esperar en la cancha, estamos todos esperando en la cancha para que me traiga uno por uno, como tú dices, un espacio así, de camino en el locker room, que podamos hacer una filita, pues, hermano, ya. Sería lo ideal, lo de la tarimita y las cosas, como lo tienen los cangrejeros, un espacio así. Pero si tu cancha no- Luis Cortijo, presidente de los medios de PCN. Eso es lo que hay. Para que sepa. Eso es lo que hay, papi. Yo la tengo bien pesada para eso. Pregúntale a los gigantes. Papi, te digo. Pues es buena. La tengo pesada. Algún día, vamos a ver. Ojalá. De la liga. Voy a ser presidenta, digo, un día esto. Dale, podemos hablar. Vamos a ver. Anyways, eso es lo que hay con eso. Pero como siempre, antes de todo, mucho respeto a Eric Duarte, a Carlos Arroyo, a Mari Claro. Curet. Y a toda la gente que está en esto, simplemente es una simple opinión de algo que a lo mejor, ¿verdad? Especialmente con el equipazo que tienen y esos nombres tan grandes que nos gustaría, ¿verdad? A los otros medios poder tener la oportunidad de tener palabras de esa magnitud de gente que han jugado el mejor baloncesto del mundo y opiniones Claro. de cositas que pasaron en el juego que a lo mejor cómo pudieron haber ganado o perdido. Y al fin y al cabo, ponte que se malinterpreta. Esto no es de faranduleo ni nada por el No, estilo. jamás en la O sea, vida. esto no es para farandulear ni nada por el Digo, estilo. hay gente que sí, por eso te digo, tiene que haber... Sí, no, claro. Tiene que haber un filtro. Porque hay gente que lo que le gusta es eso. Pero nada, el punto que queremos ya es que esto no es algo... Bueno, desde nuestro punto de vista y el mensaje que estamos trayendo Cortillo en este programa no es de área de farándula, sino al revés. Queremos ayudar no solamente a nuestro contenido, sino a la misma liga. O sea, porque si nosotros hacemos un buen trabajo, la liga se ve bien, el equipo se ve bien, nosotros nos vemos bien y todo sigue progresando a ser una mejor liga. Definitivamente. La liga más dura. La liga más dura, así que hay que... Si somos la liga más dura, hay que actuar como la liga más dura. Exacto, esa es la que hay. Anyways, últimos dos temas rapiditos. Jesús Quintana. Ayer también se enfrentaron los criollos de Cagua contra los Mets de Guaynabo, de Wiggy Cousins y compañía. Ay, Boogie. Los criollos de Cagua siguen ganando, siguen impresionándome. Pero hay unos nombres que me impresionan. Todavía no tiene a Travis Trice, para empezar, y siguen ganando sin Travis Trice. Cuando entre Travis, pues entonces ahí hay que preocuparse Y realmente. hay un nombre que me impresionó mucho anoche por los stats que vi. ¿Quién? Akil Mitchell. Akil Mitchell. Akil Mitchell, que se habló de que quizás ese era el tipo que teníamos que sacar o algo así. Llegó Jorge Brian Díaz. Eso será que a lo mejor podamos jugar. O sea, hay mucha pregunta. Y él se enfrentó con Boogie Cousins ayer, que fue su prueba de fuego. Como, ok, ¿cómo este tipo compite con los 20 y 15. Bueno, va 2. Porque cuando fue primero con Weiser se la dieron de 20 a Santurce. Y ahora ayer Guaynabo con Cousins, 20 y 15 puntos. 20 y 15 rebotes, perdóname. Akil Mitchell, papá. Hay que creérsela. Primero que nada hay que creerse a los criollos ya. Ya está bueno. Bueno, Fui yo que no creía. ahí yo puedo estar claro que ven acá. Retractas oficialmente tu... ¿Qué tuviste del campeón criollo de Cagua cuando empezó la temporada, Corti? Que no iban a hacer playoffs. Que no iban para ningún lado, ¿verdad? Que no iban a hacer playoffs. ¿Retractas o no retractas? Todavía no. ¿Se pueden caer fuera? Todavía no. Es que, vuelvo y te repito, o sea, si estuviesen en la otra sección, pues yo digo, pues mira, me retracto completamente. Pero hay que darle break todavía a Guaynabo. ¿Se pueden caer fuera? Yo te dije que desde el principio que la diferencia entre el cuarto y quinto lugar iba a ser medio juego, un juego. No, está bien, pero se queda fuera criollo, es la pregunta. Todavía no sé. Pero ¿y qué es esto de todavía no sé? Todavía no Esto sé. Todavía Pues no te sé. digo, pues tú pero la pregunta tuya fue que si me retracto. No me retracto todavía. Ah, pues está bien. Está bien. Esa me gusta, está bien. Está bien. No Seguimos. me retracto todavía. Yo sigo pensando Que no entran a que playoff. puede ser que no entren a No. playoffs. Tu statement fue que no entran. Tú sigues pensando hasta el día de hoy que no entran. No me retracto, obviamente. Por eso te digo, ahí tengo... uno más uno es dos. Si tú no te retractas, significa que tú no piensas que entran a playoffs. Cuando yo me retracté de lo de Santurce, es porque ahora pienso que van a entrar a playoffs. No, lo que pasa es que Santurce está... Yo dije que no iban a entrar. Me retracté y dije que ahora entran. Tú acabas de decir que no te retractas. So, por consiguiente, no entran. retráctate como tú quieras. No entran. retractarte. No me entran, retracto sería un corte todavía. de esa manera. Ok. Yo todavía no veo a los criollos de Cagua entrando a playoffs. Póchame ahí.
Ajá, dale. Yo continúa. todavía sigo, no me retracto todavía, porque tengo que ver, o sea, todavía está en cuarto, pero tengo que ver, o sea, vuelvo y repito, le está dando resultado con Giovanni. Hay que ver ahora cómo viene Travis Trice, hay que ver si se mantienen saludables, porque igualmente tengo los vaqueros, tengo a los cangrejos, tengo al gigante, que cuando si se unen dos o tres o cambian de esto también y siguen todavía arriba, y tengo a Guaynabo que tiene a Bobby Cousins, ellos van a hacer unos cambios de refuerzo aparentemente, y, o sea, el único que yo sé que no va a entrar son los Osos de Manatí. Eso yo estoy súper seguro que no van a entrar. ¿Tú quieres una seguridad mía? Aquí estoy. Los Osos de Manatí no van a entrar. Ni cerca a los playoffs. Está bien. Todavía con Caguas estoy dudoso. Puede que sí, puede que no. Por eso empecé. Se la debo creer a Caguas este año. Nuevamente, el año pasado no se la creí. Ganaron. Pero entonces acabas de decir que tengo que empezar a creerse la cagua. Debo Pero eso empe- significa que no entra. Pero entonces no entra. No. Debo empezar a creérsela a Caguas. Debo empezar a creérsela. Porque realmente están teniendo unos juegos sólidos. Me está impresionando lo que está haciendo Cuco López. Me está impresionando lo que está haciendo Alexander Capo, que no ha bajado de 20 puntos por juego en los últimos partidos. Capo está duro. Tengo que ver, ¿me entiendes? Escúchame bien, tengo que ver. Está bien adelante. Tengo que ver. Está bien, Mr. Pergamino. Siempre te azotan en la Los pergaminos. Es que los pergaminos son como que van y vienen. Entonces, Siempre- ahora los pergaminos no siempre sé. te azotan. Ay, están borrosos, no sé. No, No los aquí no. veo. Ay, no sé. Aquí no hay borroso. Aquí, lo único que yo he fallado esta temporada es que los Santeros de Aguada, y como quiera que sea, esa sección, como todo el mundo, esos últimos, todo el mundo está negativo. Sabrá yo si entran cuarto y de repente. me juegan 3 juegos buenos y se meten cuarto, ¿me entiendes? Obviamente los Leones en el otro lado también están apretando y qué sé yo, pero yo dije que los Leones hacían playoffs. Yo dije que solamente se quedaban afuera Atlético y ¿quién es otro que yo dije? No me acuerdo quién tú dijiste. No me acuerdo quién yo dije, fue el otro. Ahora te hice Mayagüez. Ay. Es probable. Voy a buscarlo. Es probable. Muy probable dijiste Mayagüez. Es No, bien. no creo que dijiste Mayagüez. No, y a lo mejor puede haber sido Ponce. Has dicho Mayagüez. Yo creo que tú dijiste Mayagüez. Sí, porque Ponce yo siempre los pongo a entrar, aunque me desespere. Entonces, que verdad, ya tú no lo pusiste fuera. No, jamás. No pusiste a Arecibo Arecibo. fuera. Ya llevó 3. Y yo puse Aguada a cuarto. Santero de esto. Y Aguada cuarto. Puede Ah, haber pues. sido, no Ah, sé. pues Mayagüez y San Germán. y San Germán puede haber sido. Así de lo que Pues está. fue 2 veces. No necesariamente. Porque Mayagüez puede De que... repente free fall, como todos los años. Puede que... De repente free fall. Eso es lo que... o Bueno, sea, vamos a ver. Queda la mitad del season, vamos a ver. los pergaminos siempre van hasta el final. Aquí no estamos... No. Y los pergaminos se dejan llevar como las redes sociales. Por ¿cómo se llama eso? Pero los pergaminos no están escritos. Ese es el problema. Sí, no, pero cuando Es que te contradices, Escúchame, brother. pero déjame explicarte para que puedas entender. Y yo creo que tú eres una persona que puedes entender lo que voy a decir ahora. Dale. Los pergaminos van de acuerdo, obviamente, a un ritmo. Por ejemplo, si Mayagüez todo el tiempo empieza bien y después al final se lamben, pues entonces pues los pergaminos están escritos de esa manera. Ok, todo el mundo está emocionado como siempre con Mayagüez, pero de momento plácata. Porque ya Ponce apretó. Ya le llegó al Infort. Ya están los refuerzos haciendo el trabajo. Los Santeros... Vamos a ver. Vuelvo y te repito, aquí yo Ganan 3 juegos. Terminan 9 y ¿qué? 9 y 25 y entra en tercero. ¿Me entiendes? Así que por eso es que yo todavía daré con calma en esa sección. No me falta el respeto a la sección así, Corti. No daré con calma en esa sección. Anyways, ganan los criollos de Cagua a Guaynabo en En Guaynabo. overtime. En overtime. Controversial overtime. Controversial. Según JJ. Según JJ Barea, controversial. Nuevamente, en otro juego más, Cuco López. Increíblemente, o sea, con todos los tipos que tú tienes en tu alineación, tú le das el balón a Cuco López en el momento. Se la vas a dar. Hay que dársela, Se parece. la vas a dar. Aparentemente hay que dársela a Cuco López cuando los minutos, las millas cuentan. Yo te dije, si a los criollos de Cabo tú no le tienes ventaja de 20, quedan 4 minutos, te ganan. Te pueden ganar, te sacan el juego. En el clutch, Dios mío, en el equipo más peligroso, en los últimos 3 minutos de juego, de toda la liga, se llaman los criollos de Cagua. 20 puntos de Alexander Capo, 20 de Akil Mitchell, 14 de Oni, 13 de Luis King, 7 puntos de Michael O'Connor, 11 de Cuco López, Jorge Brian Díaz, 8 minutitos, 2 puntos, pero pues por lo menos jugó.
En el otro lado, 23, siempre, como siempre, Ismael Romero, 23 puntos, 20 de Cousins, 15 de Jerson Page, Bryn Forbes, 8 puntos, qué sé yo, anyways. Y, 8 puntos, eso estuvo malo. sí. Y Bryce 20% del field goal. malísimo. Jugó malo. Por eso es que yo digo que cuando los Mets encuentren el verdadero refuerzo, ahí es que las cosas van a Claro, cambiar. Brentford estaba jugando bien. Ese fue su primer juego malo. Sí, y Cotton también, 27% del field goal. Sí, sí, Anda, por pa'l eso. Es carajo. que están muy frío y caliente los refuerzos. Anyways, a lo que voy, porque quiero hablar más de Caguas que otra cosa. ¿Qué tú crees que hizo? O sea, ¿a dónde fue este año la temporada muerta Alexander Capos? Que obviamente todo el mundo sabe el potencial que tiene Alexander Capos. Ya ha jugado hasta en la selección de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando antes de esa selección, como ves, él ha estado convocado y ha jugado y demás. ¿Qué hizo Alexander Capos esta temporada que no había hecho antes? Y no tan solamente eso. La consistencia que está teniendo Alexander Capos. Ese es el Ricky Sánchez de esta era. Yo te lo di. Ese no, con que siempre lo comparo. Ricky Sánchez de esta era. ¿Tú piensas que es... Tengo dos opciones. O que por fin... Digo, aunque Wilhelm Muscaren lleva ya una temporada siendo su coach. Después que salió de Ponce fue que llegó a Cagua. Y antes estaba... No me acuerdo. ¿Quién es que estaba en los Grises? Wilhelm fue coach de los Grises un año. No me acuerdo. Sí, él estuvo un año, Tuvo un año con los Grises y después cambió entonces a ya Cagua. Cagua. O sea, se ha quedado ya en tu tercer año en una franquicia. Alguien por fin le encontró el potencial a Alexander Capos. Lo ha puesto en una posición a jugar de que por eso es que está haciendo así de sobresaliente. Bueno, yo creo que eso es una. También yo creo que, como todo jugador, mientras el tiempo sigue pasando, se supone que tú evolucionas tu juego. Se supone que vas a llegar poco a poco llegando a tu prime. Y, o sea, no creo que ningún jugador se quede con Claro, él, o sea, estancado, claro. o sea, también yo creo que también ha sido desarrollo. O sea, Claro. que ya se está desarrollando. Estamos viendo Está ya más lo que suelto, se está siente más- mejor. Y yo se lo adjudico al juego 7 Ya. de la final. Sí. ¿Quién fue el que realmente nos ganó? Se llama Alexander Capos. Alexander Capos. Él no es que no hizo nada los primeros 6 juegos de la final, pero el juego 7 fue The Alexander Capos Game. O sea, ese juego él salió y no. Como está jugando ahora mismo, fue desde el juego 7 de la final del año pasado. Ya. Es campeón. Ese siente de confianza de campeón también. Estoy seguro que se inyectó algo en él, como mismo en Cuco. O sea, ya de que ya me probé, soy campeón, puedo hacer de cosas acuerdo. grandes para tu equipo. O sea, yo creo que también es más sí la oportunidad, pero también se está desarrollando. Ya estamos viendo más en edad. La oportunidad que Antonio la está aprovechando y se ve ya, mano. Y yo lo digo que a lo que le pasó el año pasado, creo que ese juego 7 fue un boost de confidence que lo llevó a lo que está ahora. Yo considero que realmente, como he dicho ya en muchos programas, los niños de los hombres se dividen. Todo el mundo, yo creo que los equipos grandes tienen excelentes refuerzos para hacer su trabajo. Esas otras piezas. Los nativos, esas los piezas nativos. nativas y del banco. Esas son las piezas. Ahora bien, Jesús Quintana, antes de irnos, uno de los premios del BSN Awards es el Most Improved Player. Uf. Ayer en la transmisión de los Osos de Manatí, los narradores estaban hablando que se supone que sin problema Yomar Cruz sea el Most Improved Player de esta temporada. Puedo estar de acuerdo, pero no abiertamente. Tengo dos nombres, casualmente deben haber más, pero me quiero concentrar en esto porque para mí son los más impactos que están teniendo. Si el día de hoy, y obviamente está difícil porque pues, Yomar está en tu equipo, pero si el día de hoy tú tuvieses que elegir a un Most Improved Player, y después yo te voy a dar mi... tú siempre empiezas, yo voy a empezar a darte y después tú le das tú. Entre Yomar Cruz, Cuco López y Alexander Capos, ¿quién para ti es realmente el Most Improved Player? Yo te voy a dar mi versión. Los números de Yomar definitivamente son son mejores. Estoy de acuerdo. Pero ¿en qué lugar están los Osos de Manatí? ¿Entiendes? O sea, sí. puedo entender. Sí, o sea, al sí, final del sí. día entiendo. Como yo siempre, como hago todo para los MVP, para dirigentes del año, qué sé yo. Tienes jugadores que para mí están en el mismo bracket, en el mismo tier. Vamos a ponerle que para mí el mismo tier de Most Improved Player, pues está Yomar, está Cuco y está Alexander Capos. Los tres.
¿quién realmente, además de ser improve, de subir sus números, quién realmente está ayudando a ese equipo a ganar? Ok. Así lo veo yo. Está bien. Es una buena manera de verlo. Los números de Yomar son mejores que los de todo el mundo, definitivamente. Pero si ahora mismo, para ganar, no es descabellado pensar que Alexander Capos o Cuco López también puede ser los No most está en la improved players conversación. de electo. Y para mí, aunque los números de Yomar, y no es hate porque Yomar es el mío y gané campeonato con él en Carolina. Pero lo que está haciendo Alexander Capos, que está ayudando a su equipo a ganar, a ponerlos al día, que viene de ser campeón, de ganar ese juego 7 él, para mí tiene un poco más de peso, además de los números. ¿Qué tienes tú? No, te entiendo. 100%. Lo que pasa es que yo, en este premio específicamente, al contrario del MVP, pudiendo que el MVP, sí todo tiene que ir de la mano. Ya. Me refiero a equipo pero aquí está el Most Improved Player. Esto es un jugador que desde un año pasado tuvo esos números y mira los de ahora. ¿Quién mejoró? Ya. Y no es un premio estrictamente basado en sus De los números. números, ok. En sus números. Yo siento que ahora mismo no existe una persona con mejores números comparándolo con los del año pasado que Yomar Cruz. Y no lo estoy diciendo por que sea el de los Osos, porque ahora mismo Capos también está. Y a mí sería entre esos dos, porque Cuco también, pero Cuco era para mí un buen candidato para el año pasado. Con todo eso que Improved también este año también tiene unos números brutales, pero que se siente ese impacto de contra. Sí, el año pasado vimos esto y estamos viendo esto este año con Capo, lo que está pasando. O sea, Capo el año pasado no fue un nombre que nosotros mencionamos como top 3 de su equipo. Cuco llegó a hacer eso. Cuco llegó a meterse en la conversación de los mejores jugadores de ese equipo. Capo no estaba ahí. Igual Yomar, que Yomar tuvo un año el año pasado con Carolina, que no fue lo que estábamos acostumbrados de ver de Yomar. Y ahora estamos viendo como que contra Yomar está metiéndola en la 2 como nadie. Déjame decirte, o sea, yo estoy bien de acuerdo contigo en que los mejores números son de Yomar. Lo que pasa es que Yomar simplemente no es que él ha mejorado, es que simplemente la oportunidad que tiene aquí de empezar. Claro, porque también tiene que decir el rol también tiene que ver. Porque cuando Yomar estaba empezando con Carolina, no, el tipo fue, ¿me entiendes? La antorcha. ¿Entiendes? Él tenía esos números y por eso llegó campeón y por eso en muchos juegos metía 20, 25 puntos por juego. No, él tuvo un juego importantísimo en ese round de campeonato. Porque esto, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo, pero simplemente hay algunas cosas que yo digo que realmente... De Capos no hemos visto esto antes. De Capos no lo hemos visto antes. Realmente no sabíamos que Capos... Eso es un peso. No sabíamos que Capos tenía esta. Yo sabía que Yomar siempre la ha tenido. Ya puedo entender. ¿Entiendes? Yo sé que Yomar la tiene. Ese es mi argumento como cuando es en la NBA. Que ese jugador que lo ponen como most improved, pues dice, bueno, pues que tú esperas que el tipo de esos números no si le dan más minutos, va a meterla más. Oye, yo no creo que acá hay una mala respuesta. No, por eso. Solo que están en la conversación y obviamente creo que la lesión ahora de Yomar, si no se extiende, puede perjudicarlo al premio. Pero como a mí es estrictamente número y viendo que el mejor que tiene números ahora mismo es él, más vamos a hablar de rol. Yomar llegó a ser nuestro número 1. Claro, definitivamente. O sea, Yomar fue el mejor Ha sido el número 1 de nuestro equipo, ¿me entiendes? Sí. Capos no es el número 1 de ese. Definitivamente. Que también es un peso decir que contigo que no es un número 1, tiene los números que está teniendo, también es un peso. Pero por eso digo, yo estoy con Yomar porque lo que ha hecho, ¿me entiendes? Y más cuando veo de la pasada esta, pues, sea por lo que sea, para mí es un premio que es estrictamente de número. ¿Y quién jugador mejoró del año pasado a este? ¿Quién es el mejor que ha mejorado? Y para mí está Yomar Cruz todavía número 1. Cualquiera que se lo gane, para mí me voy a sentir contento porque se lo merecen. Son merecedores del premio. Si podemos hacer los 3, contra. Sí. Pero si hay que dárselo a uno, yo por lo menos ahora mismo todavía sigue siendo Yomar. Sí, se lo merecen. Así que, nada, corillo, como siempre agradecido siempre de estar aquí en Corti de Show. Vienen cositas nuevas por ahí que le van a gustar aquí en Corti de Show. Something's cooking. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Como siempre, Puerto Rico Sports Nation en todos lados. En YouTube, recuerda, suscríbete a este canal. Estás viendo esto por aquí. Un momentito, dale subscribe, dale like, comparte este contenido, dale a la campanita para que siempre te avisa cada vez que Corti de Show y toda la programación estelar de aquí de Puerto Rico Sports Nation, que viene por ahí Nicole. La jugada. La jugada by Nicole. La jugada by Nicole.
que bueno, mucho tema de fútbol americano. Ella habla de fútbol americano, Fórmula 1. Me dijo también que va a hablar del WNBA y le va a meter bien duro a eso. Así que aquí, oye, no estamos tratando de crear aquí lo que es un ESPN. el verdadero ESPN, aquí creado en Puerto Rico Sports Nation. Así que para todos los amantes de cualquier deporte, aquí va a haber algo para usted. Así que como siempre, agradecido. Jesús Quintana PR en las redes sociales, Corti_PR. Nos vemos. Espero que tú juegues este fin de semana en algún momento. Juego mañana contra Cagua. Y en la noche, la ceremonia el ring ceremony de... Oye, tengo que decirlo. Yo pensé que iba a ser el primer juego que era con nosotros. Y como que era esperar que lo tocara con los osos para... No, toma la carota que te ganamos el año pasado y coger la sortija ahora. Espero que esa es la motivación que necesitamos. Vamos a ver, ojalá. Prendamos velas para que los osos Domingo San Germán salgan de ese 3. Porque 3 y 13... O 3 y 14. O 3 y 14. Wow. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú dices? No, ya yo no quiero decir nada porque yo no No, voy a pero seguir. tú dices que los pergaminos no fallan. No, yo sé que no fallan, pero no voy a decir más nada. No voy a seguir subiendo. ¿Cagua le gana a Manatí mañana? Correcto. 3 y 13. 3 y 13. ¿Y le gana a San Germán o no le gana a San Germán? Se supone que sí, mano. ¿Pero le gana o no le gano? Sí. Ok, so voy a estar 4 y 13 el martes, cuando nos veamos otra vez. Correcto. Ok, está bien. Aquí estamos. Está bien. Eso tú... Ahí, no hay problema. Están los pergams. Ahí están los pergaminos. Ya está. Vamos a ver si fallan. Ojalá. Corillo, activo siempre. Corti, Jesús Quintana. Este es Corti de Show, Puerto Rico Sports Nation. Nos vemos la próxima. Yeah.